industriales. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen año. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos tratando de acompañar a la gente en la mañana y por supuesto de ser útiles, ¿no? Y vos sabés, Daniel, que nos acordábamos en producción, preparando temas alternativos, yo le decía a las chicas, mira, se viene ahora enero con el aumento de tarifas y es bueno, Daniel, poder recordarle a la gente cómo se hace para gastar menos luz. Ya cambiamos los foquitos, pusimos LED. ¿Qué cosas no hay que dejar enchufadas? ¿De qué forma podemos gastar un poco menos y que se note en la factura? Bueno, eh, a ver, podemos ser eficientes. Primero, siempre vamos a hablar de seguridad y eficiencia. Y en la parte de ser eficiencia, ¿qué son los hábitos nuestros que podemos modificar en los cuales son gratuitos, para empezar? Y los principales hábitos son en los lugares donde estamos, en los inmuebles, que sean solamente los lugares que estamos presentes los que estén iluminados. Ahí tenemos una parte importante donde podemos ser eficientes y bajar el costo. También en lo que es electrodomésticos, tener electrodomésticos con clase de eficiencia A, o las más importantes que puedan tener cuando vayan a comprarlos. Y hay algo que es muy importante y que no se ve, y ahí requiere por ahí la presencia de un colega, de un profesional. Muchas pérdidas de energía eléctrica se dan en instalaciones por los empalmes, en los empalmes, en los cuales por ahí, con el paso del tiempo, se van aflojando, y eso provoca un recalentamiento y una pérdida de energía eléctrica que no parece, pero tiene un consumo mínimo e importante por el lapso de tiempo continuo, ¿no? Claro. Eso inicialmente, una verificación periódica de los inmuebles, de las viviendas, de los comercios, es importantísimo, sobre todo también en épocas de verano, donde uno conecta mucho consumo para refrigerarse, es importantísimo. Después, en otra parte que le hemos hablado en algunos de los programas, es en ese control periódico, está calculado que una instalación cualquiera de un inmueble, de un domicilio, una vivienda, debe controlarse como mínimo cada 5 años. Cuando son industriales, comerciales, cada 1 año. Por cualquier eventualidad que pueda haber. Un ejemplo, los interruptores termomagnéticos, las térmicas, que le llamamos coloquialmente, en muchas casas o departamentos tienen todavía fusibles. Todo eso necesita un reajustado de los bornes, porque con el paso del tiempo, por la temperatura y porque casi siempre tiene bornes con cobre, eso se va aflojando, eso provoca también pérdidas. Y en lo cotidiano, ¿en qué podemos ahorrar nosotros? Y bueno, hay mucho sobre el consumo para charlar, sobre lo que necesitamos nosotros realmente en verano para refrigerarnos. El aire nunca tiene que estar a menos de 24 grados, porque es una temperatura acorde, y en este verano, que por ahí no está siendo tan caluroso como otros veranos, posiblemente hasta nos podamos arreglar con un ventilador y no tener que encender el aire acondicionado, que ya se enciende hasta casi por costumbre. Y ahí les diría que en un momento tan difícil económicamente para todos, la diferencia en consumo entre un aire acondicionado y un ventilador es importante. Y por ahí con temperaturas actuales de 26 grados, de 27 grados, con una buena circulación de aire, con ventanas abiertas, con mosquiteros, ¿no? Porque Claro. los mosquitos están a la orden del día. Nosotros podemos hacer circular aire y refrigerar la casa, y estamos casi en la misma temperatura que nos estaría dando el aire acondicionado en 24 horas. Si hablamos de equipos, perdóname, Daniel, si hablamos de equipos que gastan mucha electricidad, primero aire acondicionado, ¿no? ¿A la cabeza? Claro. Esto es importante, que lo que más consume electricidad es lo que
cambia temperaturas, tanto calor como frío. Un horno eléctrico, uno lo usa para cocinar o para calentar, tiene un consumo importantísimo, muy grande. Ajá. Es decir, si vos vas a hacer, perdóname, vas a hacer carne, tenés el horno a gas y un hornito eléctrico. Vos decís que vas a gastar menos si lo haces al horno a gas. Exactamente. Ajá. Tenemos un tema ahí, que es el calor que emana del horno, que es muchísimo mayor que el del horno eléctrico. Y por ahí uno en verano lo que utiliza es el horno eléctrico para no encender el horno de gas por un tema de... No, pero estamos hablando ya de comodidad ahí, ¿no? De que te da menos calor. Pero si vos vas a lo que estás gastando, a la plata que vas a pagar, el horno a gas es menos plata que el horno eléctrico. Sí, es muy importante la diferencia a favor del horno a gas. Bien, muchísimo. Bien. Y es un buen, lo que acabas de decir, es un buen tip para cada uno que está escuchando, porque utilizar el horno a gas le va a hacer ahorrar mucha más plata que el horno eléctrico. ¿Microondas? El microondas, tenemos dos funciones en el microondas, consume mucho también. Si nosotros cocinamos con el microondas, ahí tenemos un consumo muy similar, o un poquito menos, pero es alto, como el horno eléctrico. Si nosotros solamente calentamos una taza de café, descongelamos una comida, en ese punto podemos descongelar antes, previendo, y nos ahorramos de tener que encender el horno microondas un rato, que descongele. El horno microondas está a la altura del horno eléctrico, no tanto, pero tiene un consumo importante, sobre todo si se usa para cocinar. Bien. ¿Pava eléctrica? La pava eléctrica consume mucho, mucho. Está en un consumo muy importante y obviamente enciende un ratito, llegó a la temperatura y corta sola por termostato, pero depende de la cantidad de mate que uno se tome. Uno si la está encendiendo a cada rato, bueno, ahí lo aconsejable es pava eléctrica, un termo, y bueno, ir llevándolo, un tereré, no estaría mal, ¿no? Pero bueno, la pava eléctrica, al usar resistencias para calentar, todo lo que es resistencia, hace un consumo bastante importante. Entonces, eso en verano, sumado a que por ahí estamos refrigerando, hace que el consumo sea elevado. ¿Plancha? La plancha también consume mucho. Y en esto, los ahorros, porque también tiene una resistencia, los ahorros que podemos tener son de decir, bueno, vamos a disponer de un horario de planchado donde planchemos lo que tengamos. A ver, primero planchemos lo necesario, ¿no? Pero después planchemos todo junto, porque mientras la plancha va levantando temperatura hasta llegar a la temperatura que necesita, va consumiendo, y si nosotros ya la mantenemos caliente y corta por termostato y planchamos lo que necesitamos planchar todo junto, es menor el tiempo en el cual utilizo el electrodoméstico para llevar a cabo la tarea. Entonces se recomienda que uno planifique el planchado para decir, bueno, tengo tantas prendas para planchar, las plancho todas juntas, ¿no? Claro, caliento, desenchufo, vuelvo, claro. Y muchas veces también te olvidas la plancha encendida y ahí ya perdiste plata, ¿no? Y ahí es un consumo importante también y se pierde mucha plata. E incluso hay planchas viejas que no tenían termostato y esas quedan encendidas y funcionando. Y hay planchas nuevas que tienen termostato, esas cortan, pero ese corte que produce cuando llegó a la temperatura, ni bien bajó un poquito de la temperatura que tiene que estar, enciende otra vez. ¿Secador de pelo? El secador de pelo sí, consume también, depende también el tipo de pelo, el uso, en la extensión en el tiempo, va a estar el gasto que ocasiona en nuestros bolsillos. Las planchitas también, ¿no? Las planchitas para el pelo, todo eso. No se olviden eso encendido, no se olviden eso enchufado. Casi todas tienen un termostato, pero también es un consumo que cuando se enfríe va a calentar de nuevo, si uno no la desenchufó, ¿no? Claro. Después, lo que uno
muchas veces deja conectado en el día, hay televisores, un montón de artefactos electrónicos que uno... Que dejamos en stand-by, en pausa. Sí, sí, y ahí hay hay dos versiones o dos vertientes de opiniones en este aspecto, que por un lado se lo llama consumo fantasma, consumo parásito, en el cual están todo el día enchufados y mantienen encendido una fuente, pero también está en la comodidad. Si yo tengo un televisor que está empotrado, que está alto, que no voy a estar enchufándolo y desenchufándolo constantemente, y el consumo tampoco es tan grande. Yo apuntaría más a todo lo que es refrigeración, a todo lo que es calefacción, a todo lo que lleva resistencia de calentamiento. También cosas que se pueden solucionar fácil, con todo lo que es burletes de ventana, burletes de puerta, burletes de heladera. El burlete de la heladera es esencial que esté en excelente estado, porque va a hacer que la heladera trabaje muchísimo menos. Otro tema que surgió, me han consultado ayer, es cuando la heladera no corta. Nosotros, la heladera está siempre parada ahí, pasamos 10.000 veces y nunca le prestamos atención. Exacto. Tratar de prestar atención si en algún momento la heladera corta, porque por ahí tiene algún problema técnico por el cual, si ustedes ven que está haciendo formaciones de hielo, que se junta mucho hielo, bueno, llamen a un técnico o descongélenla mensualmente, sí o sí. Eso está bueno, porque también, hablando de heladeras, hay gente que tiene aparte un freezer, ¿no? Y el freezer gasta bastante. Eso consume mucho. Ajá. Mi santa madre me preguntó hace una semana qué hacía con el freezer, y yo le dije eso, o sea, viví sola, cuántas cosas que querés tener acopiadas ahí, es un consumo importante. Ahora que está un poco en boca de cada uno de nosotros la parte del consumo eléctrico por los costos, y tener un freezer lleno muchas veces ayuda, uno hace inversión de dinero ahí, pero ¿qué pasa si hay un corte de energía eléctrica prolongado? Perdemos todo lo invertido ahí adentro, pero también es necesario un freezer, hablo de los de pozo, por ejemplo, grandes, llenos, para una familia por ahí le sirve para guardar cosas, pero también hay que contemplar que las cosas pueden estar 3 meses, 6 meses, según el tipo de alimento. Entonces tener un freezer grande para guardar mucho es un consumo importante. Claro, es un muy buen punto el que has tocado, porque Bien. es un consumo muy muy importante y continuo que tiene ese tipo de freezer, y es tan necesario. Podemos tenerlo con menos cantidad de cosas y regulado a una temperatura menor, y el freezer va a estar funcionando bastante menos. Lo mismo que dije antes de la heladera, Daniel, pasar al lado, chequear, prestar atención que corte, porque por ahí no corta y está constantemente funcionando. Daniel, otra pregunta. Vamos a suponer que haya alguien que, bueno, se le rompió un electrodoméstico y tiene que comprar uno, ¿no? Lavarropas, heladeras, lo que fuera eléctrico. Sí. ¿Qué consejo le das? Porque muchas veces hay promociones o precios que se ven bajos, pero después te das cuenta o te enterás que, es el que gasta más energía. Y bueno, el punto ese que acabas de decir es muy importante. En la clase de energía es una inversión que hacemos nosotros. Y en esa clase de energía hay que comprar los que son más eficientes, siempre. Las clases de energía C, D, no nos sirven, obviamente que es una... A ver, vamos a aclararlo bien entonces. ¿Cuáles sí y cuáles no, cuando nos fijamos en las características que tiene? Y siempre, esto es como un abecedario. En la página web de nuestra asociación, ahí van a encontrar en los comunicados, últimas noticias, que hay varios, y uno de ellos habla de eficiencia energética. Y o busquen si quieren aparte de esto, ¿no?, en eficiencia energética, pero es como, tómenlo como un abecedario, una regla mnemotécnica, el abecedario. En la primera letra es el mejor consumo, el más eficiente de todos. En la A van a encontrar A más, y ahí va bajando, y bueno, ya cuando empieza B, C, D, ahí la eficiencia del electrodoméstico
es muchísima menor y va a consumir muchísima más energía eléctrica. O sea, cuando dice A o A más o a veces te ponen 3A, ¿viste? Que sería es el mejor. Es el mejor. Bien. Sí. O sea, vayan por ese, porque los otros, si se los cobran menos, es porque gastan más energía. Exacto. Lo cobran menos porque los materiales utilizados son de inferior calidad y eso hace que, por ejemplo, un burlete de una heladera sea de menor calidad al que tiene que llevar y que con el paso del tiempo se va perdiendo el frío y ese motor está constantemente funcionando para mantener el frío y el de la heladera con con los 3 símbolos más, por ahí va a estar funcionando un montón de tiempo, bien eficiente porque va a estar cortando cuando tiene que cortar, porque no va a tener pérdidas por el burlete o por otros lugares donde pueda tener problemas en la heladera. Los lavavajillas, me preguntan por acá, ¿gastan mucha electricidad? Sí, porque calientan el agua. Y en eso del lavavajillo también, ese proceso de lavado que hace, donde calienta el agua y a partir de eso empiezan a lavar, para desgrasar, por ahí sería conveniente desgrasar antes nosotros bien con un pañito, con algo, claro. y eso va a quedar más limpio. Pero por otro lado también tenemos, ya que mencionaste el lavavajillas, hay lavarropas que secan la ropa por calor y está el secarropas por calor, que calienta con resistencias también. Y usar los lavarropas con agua fría en esta época del año es usarlo con agua natural, con un agua con una temperatura que claro. lava bien. Yo ni siquiera tengo conectado el lavarropas al agua caliente, ¿sabes? Porque te desgasta la ropa, te le saca más el color. Me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Exactamente. Y esos secarropas por calor, hoy con el calor que hace, con la temperatura que hay, el secar la ropa por calor se puede evitar, porque en un rato la ropa está seca si uno la tiende. Entonces hay unos secarropas por calor o lavarropas que seca por calor. Hoy sería un hábito en el cual nosotros podríamos ahorrar bastante dinero si no lo usáramos o lo usáramos lo menos posible para algún tipo de prenda que la necesitamos, no sé si urgente decirlo, pero que se hace de ultra necesidad usarla, y ahí sí lo enciendo. Pero si no, en esta época del año, con las temperaturas que hace, sacar por calor no tiene sentido, y es un muy buen ahorro económico que podrían hacer ahí. Bueno, vayamos, yo digo, mirando, observando todo, haciendo una lista de los hábitos que tenemos que cambiar, porque parece que las facturas de luz van a venir picantes, ¿eh? Sí. La energía eléctrica no es barata. En algunos puntos del país no está subsidiada, muchos, y se paga mucho más caro que acá en Buenos Aires. Yo vivo en San Martín y nosotros acá tenemos subsidiado, y la diferencia entre ciudades es muy grande, muy amplia. Entonces, a eso le sumamos que se van a venir aumentos por si hay quita de subsidios. Bueno, creo que por un lado nos va a doler en el bolsillo, pero por otro lado por ahí nos va a despertar esa conciencia que tenemos que tener de por sí de ser eficientes, ¿no? Que ojalá sirva como mínimo para eso, más allá que el otro no es grato, lo de la parte económica, pero generar electricidad, generar energía eléctrica es caro porque insume muchas inversiones, y transportarla a través de los cableados, el mantenimiento de los cableados, lleva muchísima plata, y eso en algún momento en las tarifas redunda, ¿no? Más cuando se disparan los precios de los materiales, cobre y todo lo demás. Daniel, te mandamos un abrazo grandote y por supuesto te vamos a seguir molestando, ¿eh? No, por favor, no es molestia, todo lo contrario. Hablando de electricidad, siempre conectados. Gracias, Daniel. No, por favor, que tengan muy buen día. Saludos para todos. Daniel Lima es el presidente de la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales e Industriales. Escucha la radio.
sun lights up the daytime. Atlántica vive en vos. What a lovely way. I light up when you call I tell you, my name, what a and lovely you know way. I'm gonna treat you right. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. You ain't right.